Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Como podéis ver, el vídeo de esta semana va a ser un tanto diferente porque vamos a hacer un especial de chicharros, vamos a hacer una chicharrada. Vamos a analizar todas esas acciones de pequeña capitalización, los small caps, de estas acciones que tienen una alta volatilidad en el mercado y que dan buenas oportunidades si lo sabemos coger a tiempo. Ya hicimos un vídeo parecido hace unos meses y tenía ganas de volver a hacer un vídeo de este estilo porque sé que muchos de vosotros las tenéis en cartera. Por lo tanto, quedaos hasta el final porque de todas ellas vamos a sacar cosas muy interesantes. Y nada, ahora vamos al lío. Bien, pues vamos a comenzar con las acciones que vamos a ver en este vídeo. Como podéis ver, aquí a la izquierda están todas las acciones que vamos a analizar. Como veis, todas ellas chicharros. Y vamos a empezar con ADL. La comentábamos esta semana, hace muy poquito, y situamos ese objetivo en la corrección en la zona de 0,60. Pero parece que la cotización está buscando un poquito más abajo ese soporte, quizás en esta zona de máximos donde ya se situó durante el verano. Habíamos situado la zona de soporte los 0,60 porque era una zona que ya había actuado anteriormente como soporte y como resistencia. Pero la cotización parece que se va a ir un poquito más abajo ya que no encuentra todavía esa demanda que le impulse de nuevo. Quería ver con vosotros también el gráfico semanal porque es muy curioso cómo la media móvil de 70 sesiones está actuando como techo en toda la caída. El otro día no vimos este gráfico, pero ahora sí quería enseñároslo. Como vemos, la caída es clarísima y se va chocando con la media de 70 sesiones, como decimos. El rebote desde la zona actual la habíamos situado en la zona de 0,80 más o menos, lo vemos en el gráfico diario, en la zona de 0,80-0,81 donde podría tener la resistencia, que además coincidiría en donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, todo cuadra. Solo falta que entre la demanda y veamos ese rebote de nuevo. Artificial vemos cómo desde la zona de los 10 céntimos ha intentado rebotar, ha superado las medias móviles de 70 y 200 sesiones que anteriormente habían actuado como soporte y ahora podrían hacerlo como resistencia. Las ha superado muy bien, de hecho luego ha habido una corrección donde se ha apoyado sobre ellas y el cierre de esta semana ha quedado por debajo de esa resistencia que situábamos en los 0,11. La verdad que es una resistencia que ya está perdiendo mucha fuerza porque vemos cómo se mueve alrededor de ella sin ningún sentido y sin ninguna señal de que se pueda frenar ahí la corrección o la subida. Por lo tanto, esta zona de resistencia la podríamos eliminar directamente porque no viene a cuenta y vemos como la verdadera zona de soporte y de resistencia se podría encontrar en las medias móviles de 70 y 200 sesiones, siempre que la gravitación esté por encima un soporte y por abajo una resistencia, como ya sabréis. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues bien, desde la zona actual podría irse hasta la zona de 0,12, una zona de máximos donde ya estuvo en agosto. Si consiguiera superar esta zona, el objetivo se situaría en la zona de 0,13. Como vemos, el volumen en las últimas sesiones ha sido muy bajito. Esas sesiones han venido con correcciones, por lo tanto es buena señal, porque en el repunte vimos cómo el volumen crecía. Por lo tanto, si ahora viéramos un nuevo repunte acompañado de volumen, sería una señal de que la oferta está débil, la demanda está con fuerza y posiblemente se podrá ir hasta los 0,12, superarlos y llegar a esa zona de los 0,13 como comentamos. Si echamos un ojo al gráfico semanal, también vemos cómo se habría apoyado en la media móvil de 70 sesiones, aunque la media de 200 sesiones también podría actuar como resistencia, como lo vimos ya en el mes de abril de este año. Por lo tanto, vemos que es una zona complicada cuando supere los 0,12 porque tendría que llegar hasta los 0,13, pero por el camino tendría la media móvil de 200 sesiones. La cotización de Ampere también la veíamos hace muy poquito tiempo, no sé si ha sido esta semana o a finales de la semana pasada, y hablábamos de ella porque veíamos cómo se iba apoyando en esa media móvil de 70 sesiones que daba apoyo a esa pequeña tendencia alcista que le había impulsado ahora por encima de la zona de resistencia de los 0,187. Era muy importante que el cierre semanal se mantuviera sobre esta zona y así ha acabado siendo. Lo único que le falta a la cotización es volumen. Vemos y cuando entra volumen las subidas son importantes, por lo tanto la oferta está totalmente fuera de partido. Si entrase volumen en esta zona podríamos situar la zona de objetivo en los 0,21, pero también vamos a ver el gráfico semanal porque vemos como la media móvil de 70 sesiones es la que está cortando esos últimos repuntes. Por lo tanto, el objetivo que tendremos que poner ahora para alcanzar la zona de 0,21 es mantenerse por encima de la media móvil de 70 sesiones que ahora mismo se encuentra en los 0,19 euros. La cotización de Audax, como ya sabréis los que me seguís a menudo, me gusta analizarla desde el gráfico semanal porque es el más representativo en esta acción. Como vemos, la media móvil de 200 sesiones iba marcando ese suelo en la corrección que veíamos cada vez que la cotización se disparaba un poco. ¿Qué ha pasado?
Pues que las últimas semanas la cotización perdió esta zona de soporte, lo que hizo que cayera con muchísima fuerza. En principio situamos la zona de objetivo, la corrección, en los 1,20. Era una zona interesante porque era donde estaba el suelo de todos estos años atrás. De momento hemos visto, lo vamos a ver en el gráfico diario, cómo parece que la corrección se ha tomado un descanso. En principio parece que ha vuelto a la base de esta caída tan fuerte que vimos el 30 de septiembre, donde la cotización cayó más de un 10%, y vemos cómo ya a partir de esta zona la cotización le está costando. Vemos cómo se ha recuperado un poquito, ya no está en sobreventa, por lo tanto podríamos ver una nueva corrección. ¿Por qué? Pues porque como vimos en la caída el volumen fue muy alto, señal de que estaba con mucha fuerza la oferta, y ahora la recuperación ha venido con muy poquito volumen, por lo tanto la demanda no está con fuerza y únicamente ha sido una retirada de la oferta, por lo que ha subido la cotización. Por lo tanto, ahora lo que sería más normal es ver una nueva caída y ya alcanzar esa zona de soporte en los 1,20, donde ya sí podría experimentar un rebote importante en la cotización. La cotización de Duro Felguera parece que se está consolidando en la zona actual. Tendría la base en la zona de 0,925 y el techo en los 1,10. Puede ser una zona muy buena de movimiento lateral, y es que además tiene las zonas de resistencia y de soporte muy bien marcadas. Si empezamos con los soportes, podría ser esas medias de 70 y 200 sesiones que ya actuaron durante el mes de septiembre y de agosto como resistencia, y vimos cómo al superarla la cotización repuntó con fuerza. De hecho, repuntó hasta los 1,10, las consolidó ahora como soporte y ha vuelto a alejarse de ellas. Por lo tanto, es un movimiento muy bueno. Por encima, como decimos, tendría la primera resistencia a los 1,10 y la siguiente se encontraría a los 1,20. Quizás si entrase volumen en la zona actual podría romper los 1,10 y marcharse hasta los 1,20. Ya superar esta zona serían palabras mayores porque tendría vía libre hasta los 1,50. Por lo tanto necesitaría mucha fuerza. En principio lo que podemos esperar, como decimos, es un movimiento lateral entre los 0,92 y los 1,10. Pues es un movimiento muy bueno porque tiene casi un 20% de movimiento. Por lo tanto podemos operar muy bien en esta zona si estamos listos. De Oleo, la verdad que hace unas semanas que no hablamos de ella, pero todo sigue exactamente igual. Vemos cómo se sigue echando la siesta sobre la media móvil de 200 sesiones, no se mueve de ella, la cotización se mueve a su alrededor y vemos cómo por encima el techo, cada repunte que vemos, se encontraría en la media móvil de 70 sesiones. El movimiento cada vez es menor, cada vez hay menos volatilidad. Y ojito porque le va quedando muy poquito margen, y esto lo que podría desembocar es en un fuerte movimiento cuando rompiese bien la media móvil de 70 sesiones por arriba o la media de 200 por abajo. Como vemos, cuando se acerca a la parte baja no hay volumen, pero es que tampoco lo hay por la parte alta. Por lo tanto, de momento no tenemos ninguna señal clara. Si la ruptura viniera por la parte alta, podría irse hasta la zona de 0,39, donde tendría la siguiente resistencia clara. Y si rompiese el movimiento lateral por la parte baja, la media móvil de 200 sesiones, podría irse hasta los 0,31, donde se sitúa el siguiente soporte claro en la cotización. Centis ha sido una de las acciones que más me ha sorprendido para mal esta semana, porque situábamos esa zona de soporte los 0,28. Parecía que podría rebotar de esta zona porque el volumen era muy bajito, era una zona de soporte porque antes había sido como resistencia y además ya la sobreventa estaba apretando. Pero vemos como la demanda no ha entrado, y de hecho lo que ha entrado con mucha fuerza de nuevo es la oferta. Por lo tanto ha roto este soporte y ahora se podría marchar hasta el siguiente soporte, la zona de 0,25. Es un soporte mucho más importante, ya que había actuado anteriormente como resistencia durante los meses de octubre y noviembre y posteriormente lo consolidó como soporte. Por lo tanto, ahora podría ser un soporte bastante fiable desde el que podría experimentar un buen rebote. De hecho, vemos que la sobreventa es muy alta, por lo tanto el rebote, si llegase, podría ser bastante interesante. Quizás podría irse hasta la zona de 0,31, ya que en la zona de 0,28 vemos cómo no se ha frenado la cotización, por lo tanto no habría volumen en esta zona y podría superarla ahora fácilmente, pero tiene que llegar a ese rebote acompañado con la demanda. En la cotización de Iberpapel llevamos viendo buenas subidas desde el mes de julio. Vemos cómo la cotización ha ido subiendo muy bien, marcando nuevos máximos crecientes. Y de hecho vimos cómo superaba las medias móviles de 70 y 200 sesiones y luego apoyaba sobre la media de 200 y la consolidaba como soporte para ver un nuevo impulso. Así que es verdad que el último impulso ha dejado alguna duda. Es una subida muy extraña, ya que hemos visto la subida pero con velas muy rojas porque el cierre ha quedado justo en la parte más baja de la vela. Pero bueno, vemos cómo aún así se ha mantenido al alza. Vamos a ver mejor este gráfico en el semanal porque vamos a poder ver el movimiento que podríamos ver las siguientes semanas. Como vemos,
desde el mes de noviembre del pasado año ya marcó esos mínimos y comenzó una tendencia alcista. Se chocó contra la media móvil de 70 sesiones, volvió a caer a la zona de mínimos donde se había marcado una zona de soporte entre febrero, enero y marzo, y luego volvió a repuntar de nuevo para superar ya así la media móvil de 70 sesiones. La ha consolidado como soporte y ahora parece que está buscando ese ataque a la zona de la media móvil de 200 sesiones, que se encontraría alrededor de los 21 euros. Si el volumen no entra con fuerza en esta zona, lo que vamos a poder ver las siguientes semanas es un movimiento lateral entre la media de 200 y la media de 70 sesiones. Puede ser una buena zona para operar y que dé esas oportunidades de compra y de venta en ese movimiento lateral. Si viéramos una ruptura de la media móvil de 200 sesiones, podría irse en principio hasta los 22 euros, donde tendría la siguiente resistencia, por lo que no podría ser una subida muy fuerte. Buenísimo cierre el que hemos visto esta semana en FaceFit. Veníamos viendo cómo formaba un movimiento lateral entre la zona de 4,50 y los 4,20. Ya lo habíamos comentado que es una zona muy buena para operar con esta acción porque está dando buenas oportunidades de compra y de venta, pero en la sesión de hoy ha conseguido superar esta zona. De hecho, lo ha hecho con volumen y al ver la ruptura, la cotización ha subido con bastante fuerza. Lo más importante ahora, cuando vemos una ruptura de un movimiento lateral, es consolidar la zona anterior de techo como soporte. Si vemos una consolidación esta próxima semana y no vemos la cotización caer por debajo de ella de nuevo, podríamos poner el objetivo en la zona de 5,35, donde tendría la siguiente resistencia. Por lo tanto, hay que vigilarla muy de cerca porque se podría poner muy interesante las próximas sesiones. La cotización de JDANET vemos cómo está viviendo muchísima volatilidad en las últimas sesiones. Vimos cómo después del movimiento lateral entre el mes de septiembre y principios de octubre, también donde tendríamos oportunidades de compra y de venta, de volver a comprar y de volver a vender, vimos cómo superó esa zona de los 5,20, que era el techo de ese movimiento lateral. La cotización se fue directa hasta la media móvil de 200 sesiones, que ahora actuaba como resistencia. Y hemos visto ahora un nuevo movimiento lateral entre la media de 200 y ese soporte, los 5,20, ahora ya consolidado como tal. Entonces, ¿qué podemos esperar en las próximas sesiones? Este movimiento tan volátil no me gusta nada, porque si vemos el movimiento lateral que teníamos aquí, podría ser que aquí se ha acumulado mucho volumen. De hecho, vimos muchas sesiones en la zona de 4,90. Quizás en estas sesiones se fueron comprando acciones que ahora quizás estarían soltando en toda esta zona. Por lo tanto, podría ser una zona de distribución. Mientras no supere esa media móvil de 200 sesiones, podríamos seguir esta estrategia y ver ese movimiento lateral entre la zona de 5,20. Pero mucho me temo que si esto sigue así, no consigue superar rápidamente la media móvil de 200 sesiones, porque sí que es verdad que en el intradía lo ha hecho, pero a cierre no ha conseguido consolidar esta media de 200 sesiones como soporte. Por lo tanto, si no consigue superar la media móvil de 200, puede que irremediablemente acabe perdiendo de nuevo los 5,20 y vuelva al movimiento lateral que habíamos visto anteriormente, para quizás volver a acumular y volver a ver ese mismo movimiento. Ni sabemos también cómo se está echando una siesta la zona de los 0,65. Hoy hemos visto un cierre por debajo de esta zona. Sí que es verdad, el soporte le tenemos en los 0,65, pero hemos visto ya sesiones que cerraba por debajo y se volvía a recuperar. El volumen es muy bajito, por lo tanto no podemos pensar que puede ser una ruptura del soporte. Simplemente ha acabado cerrando ahí la cotización, pero no da señales a mayores de que pueda irse hasta la zona de 0,45, donde tendría el siguiente soporte. ¿Qué podría estar sucediendo en esta zona? Pues en principio podría ser una zona de acumulación, al igual que acabamos de ver con JDANET. Y a partir de esta zona podría experimentar un rebote hasta la parte alta en los 0,0075, donde además se encontraría un poquito antes con la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, si vemos un rebote desde esta zona, ojito, porque puede que no llegue hasta los 0,75, sino que se quede un poquito antes de la media de 70 sesiones. Por lo tanto, hay que saber cuándo salirse. Mientras en esta zona, como decimos, no entre volumen, va a ser complicado que rompa este soporte, que como ya vemos es muy importante porque viene manteniéndose desde noviembre del pasado año. OHL vemos cómo estaría apoyándose en las medias móviles de 200 y 70 sesiones para darle un toque alcista a la tendencia actual, pero vemos cómo la zona de 0,663 estaría cogiendo peso y estaría impidiendo que se mantuviera al alza. Más allá de esta zona de resistencia que, como ya hemos visto anteriormente, consiguió superar, creo que es clara la figura que estaría formando de triángulo en el gráfico. Como vemos, los mínimos cada vez son mayores y los máximos cada vez son menores. Creo que la figura es clarísima. ¿Y qué podemos esperar ahora? Pues muy fácil.
Cuando consiga romper esta figura, puede que entre mucho volumen se aumente la volatilidad y si lo hace por la parte alta podría marcharse hasta la zona de 0,75 donde tendría la resistencia más importante, pero si lo hiciese por la parte baja quizás se olvidaría de las medias móviles que tiene por esta zona y podría marcharse hasta los 0,51 donde tiene el soporte más importante. Por lo tanto, hay que vigilarla también muy de cerca porque podría estar llegando al final de ese movimiento lateral que venimos viendo desde junio y cuando llegue esa ruptura puede que la volatilidad se dispare. Horizon parece que nos quiere dar una nueva oportunidad en el gráfico, como ya vimos cuando perdió ese soporte, la zona de los 3,35, lo perdió, era un soporte clarísimo que no debía perder y se marchó directo a la zona de soporte que situábamos alrededor de los 3 euros. Esta zona de soporte clara porque anteriormente había actuado como resistencia y de hecho ya vimos cómo aquí entró muchísimo volumen, entró con mucha fuerza la demanda y se fue directa hasta la zona de 3,35. A partir de esta zona parecía que volvía a repuntar al alza, pero volvió a caer. ¿Y hasta dónde se encuentra ahora? Pues se encuentra de nuevo en la zona de los 3 euros. Como decimos, una zona muy interesante porque la demanda podría estar muy activa en esta zona y podría reactivarse al alza y ver un impulso hasta la zona de 3,35. Por el camino podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones, lo que podría complicar el llegar justamente hasta ese techo en los 3,35, pero como vemos podría dar margen a un buen movimiento lateral que podemos aprovechar. Ya vamos a entrar con las tres últimas acciones que vamos a ver en el vídeo. La que vamos a ver ahora es Service Point. Vimos cómo rebotaba con muchísima fuerza desde la zona de 0,80, lo hacía con muchísimo volumen y cuando entra a volumen ya sabemos que las subidas pueden ser muy importantes en este tipo de acciones y se fue directa hasta la zona de resistencia que tenía los 1,05, una zona que anteriormente había actuado como suelo desde junio de este año hasta octubre del pasado año, actuó como soporte y ahora actuaría como resistencia. Se marchó hasta ella superando esas medias móviles de 70 y 200 sesiones que habían actuado anteriormente como resistencia. Cuando entra volumen, como decimos, puede superar cualquier resistencia que tenga por delante y se marchó hasta los 1,05. Aquí es verdad que entró de nuevo volumen con la oferta, lo que se desató una guerrita en esta zona que ha acabado provocando que gane la oferta de esta batalla y se caiga de nuevo la cotización. De hecho, el cierre semanal no ha sido nada bueno porque la ha vuelto a hacer por debajo de las medias móviles. Por lo tanto, si a comienzos de esta próxima semana no vemos una recuperación por encima de las medias móviles, significaría que no las puede consolidar como soporte y podría caer de nuevo hasta la zona de 0,80. Tubos reunidos la veíamos también hace un par de semanas y la situación sigue exactamente igual. Comentábamos que podría haber un movimiento lateral entre la media de 200 y la de 70 sesiones y así se sigue manteniendo. Vemos sesiones con mucha volatilidad como la de hoy, pero vemos cómo no consigue superar esa zona de la media móvil de 70 sesiones. No tiene el volumen suficiente como si ya habíamos visto en anteriores ocasiones. Aquí vimos mucho volumen, aquí vimos volumen y cuando hay ese tipo de volumen la cotización sube con fuerzas. Si no, lo que vemos son sesiones con mucha volatilidad que parece que se va a comer el mundo, pero al final se acaba desangrando al final de esa sesión y acaba quedando muy cerquita de donde abrió, es lo que estamos viendo. Por lo tanto, en esta acción hay que vigilar muy de cerca el volumen porque la ruptura podría estar cerca. Si vemos una ruptura por la parte baja y vemos en la sesión está teniendo un volumen muy alto, debemos tener cuidado porque la caída podría ser muy importante hasta la zona de 0,30 donde tendría el siguiente soporte. Mientras que si vemos que el volumen es muy alto y la cotización se encuentra por encima de la media móvil de 70 sesiones, a mitad de la sesión, pues también hay que tener cuidado porque podría irse hasta la zona de 0,48 donde tendría la siguiente resistencia clara y de hecho entre la zona de 0,40 y 0,48 es donde se estuvo moviendo durante la primera parte del año. Por lo tanto, una acción más, un chicharro más que podría estar muy cerca de un movimiento brusco en el gráfico. Y como no, tendríamos que acabar la chicharrada con el chicharro de los chicharros. Es una acción, no sé si sigue pasando, pero cuando yo la conocí en su página web, la página principal tenía váteres y es una empresa de construcción y lo que aparecían eran váteres, para que os hagáis una idea del tipo de chicharro que tenemos por delante, pero que ojo porque alguno ha podido sacar un buen premio de esta acción. Y bueno, vamos a verlo, lo vamos a ver en el gráfico semanal porque creo que es donde está la chicha, porque en el gráfico diario nos vamos a volver un poco locos y en el gráfico semanal es donde vamos a ver muy clara la posible estrategia con esta acción. Como veíamos en los años atrás, se había tenido un movimiento lateral cuando perdió la zona del euro, del céntimo, la verdad que era desesperante, parecía que no se movía, arrancaba, caía, arrancaba, se caía, pero
cuando consiguió superar y consolidar con mucho volumen esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal, la cotización se disparó por encima de los 1,5 céntimos. Ahora hemos visto un movimiento lateral. El objetivo le situábamos en la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Pues porque era una resistencia importante, como veíamos, que no la conseguía superar. Y cuando la ha conseguido superar, ha vivido un repunte muy importante. De hecho, mira, si os fijáis aquí también, cuando consiguió superar la media móvil de 70 sesiones, repuntó con mucha fuerza. Ahora volvió a pasar lo mismo. Y cuando consigue superar una resistencia tan importante, luego debe consolidarla como soporte. Cuando nos encontramos por esta zona, era muy complicado pensar que pudiera estar durante tanto tiempo, durante más de un año, hasta apoyarse sobre ella. Pues bien, ese momento ha llegado. Y de hecho, la semana que vimos que se apoyaba sobre la media móvil de 70 sesiones, la volatilidad se disparó y se incrementó un poquito el volumen. Ya tenemos señales aquí de que algo pasa en esta zona y que la demanda se podría calentar al alcanzar la zona de la media móvil de 70 sesiones. Hemos visto nuevas semanas con movimiento otra vez de nuevo con poquita volatilidad y apoyándose de nuevo en la media móvil de 70 sesiones. No ha llegado a tocarla, pero se ha quedado muy cerquita. Por lo tanto, es probable que en las siguientes semanas se aumente la volatilidad según se vaya acercando a esta media. Vamos a tener que vigilarla muy de cerca porque va a ser una zona clave. Bien, porque desde aquí pueda entrar la demanda y podamos ver un repunte muy importante que va a ser muy complicado saber hasta dónde podría llegar, porque desde aquí no sé quién se podría imaginar que podría llegar a los 2,5 céntimos después de llegar a valer 0,5 céntimos y lo hizo en apenas unas semanas. Creo que ahora sería de tirar de bola de cristal saber hasta dónde podría llegar. Sí, quizás podría llegar hasta los 5 céntimos, donde tiene aquí un máximo, pero a saber hasta dónde podría llegar. Pero por lo tanto, como decimos, hay que vigilarla porque el movimiento puede ser muy brusco, bien al alza si entra volumen al apoyarse la media móvil de 70 sesiones, pero ojo, porque si perdiese esta media, la caída también podría ser muy brusca de nuevo hasta la zona de 0,006 céntimos. Por lo tanto, hay que vigilarla muy de cerca esta acción. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes este vídeo, este especial de chicharros. Espero que os haya gustado, que ya tuvierais ganas como yo de ver un vídeo de este tipo. Nos vemos muy prontito de nuevo, ya sabéis, esta próxima semana con nuevos análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.